Hola chicos, vamos a ver ahora un tema nuevo, el cual se llama teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es una técnica de análisis de circuitos, la cual esencialmente lo que intenta hacer es sustituir cualquier circuito que tengamos conectado por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Es decir, todo esto que tenemos del lado izquierdo se puede representar como un voltaje y una resistencia y ya podemos conectarle lo que queramos y simplificar el análisis del circuito. Esta fuente se conoce como voltaje de Thevenin y la resistencia como resistencia de Thevenin. Para llegar a esto podemos aplicar técnicas de reducción de circuitos, algunas como las que ya les mencionaba. Podemos, por ejemplo, aquí podemos visualizar que hay una conexión en estrella. Podríamos convertirla a una conexión en delta. O bien, podemos aquí ver que tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Podemos aplicar conversión de fuentes para empezar a simplificar el circuito. Vamos a hacerlo de esa manera, utilizando conversión de fuentes. Entonces, esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia la voy a sustituir por una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. Conecto el resto del circuito. La resistencia de 6 ohms, la resistencia de 7 ohms y la corriente que tenemos que calcular como el voltaje de la fuente entre la resistencia que está conectada en serie, es decir, nos queda 4 amperes. Podemos ir simplificando el circuito hasta llegar a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Tenemos estas dos resistencias en paralelo, la cual podemos encontrar como 1 entre 3 más 1 entre 6, y esto les debe de dar 2 ohms. Entonces, ahora el circuito nos queda como una fuente de corriente en paralelo con el paralelo de estas dos resistencias, 2 ohms, y conectamos el resto del circuito, la resistencia de 7 ohms y la fuente de 4 amperes. Ahora entonces tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 2 ohms, así que la podemos convertir a una fuente de voltaje en serie con esta resistencia. La resistencia de 2 ohms, la resistencia de 7 ohms y el voltaje el cual vamos a encontrar como corriente por resistencia, 8 watts. Ya tenemos nuestra fuente de voltaje, estas dos resistencias están en serie. Entonces, todo este circuito que tenemos aquí, no importa que le conectemos, es como si este circuito se comportara como una fuente de voltaje de 8 volts en serie con una resistencia de 9 ohms. Este, por lo tanto, es nuestro voltaje de Thevenin, o nuestro voltaje equivalente de todo este circuito, y este de aquí es nuestra resistencia de Thevenin, o la resistencia equivalente de todo el circuito. Aquí adicionalmente podemos aprovechar para presentar también el teorema de Norton, el cual en esencia es, en vez de representar la fuente de voltaje en serie con una resistencia, la va a representar como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Así que tenemos la misma resistencia de 9 ohms y ahora tendríamos una corriente de 8 volts entre 9 ohms, una corriente de 8 novenos amperes. Norton, voltaje en serie con una resistencia,
Thevenin, voltaje en serie con una resistencia, Norton, corriente en paralelo con una resistencia. Y bueno, ese es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Saludos.